decir. Lo que yo me quiso mostrar, todo lo que somos todos seres humanos, pero de una forma, pero ellos pudieron experimentarlo. ¿Basado en qué versículo está? Podríamos leerlo. Pero algo que vemos dice ciertamente morirá, porque si ellos iban a desobedecer, iban a morir, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Porque más a fondo, cuando yo hice mi devocional justo ese libro, varias veces yo me hablaba que ellos tenían unas técnicas espirituales con profecías y desnivel. Y al comer ese fruto ellos se vieron mortificados que estaban desnudos y taparon su desnudez con higueras y entonces con hojas así. Lo encontraron en los árboles. Y es ahí cuando, o sea, dice, pero no morirás, decía. Y ahí me acuerdo de la predica del pastor cuando estábamos todos virtual en pandemia. Decía, qué mentiroso, si más adelante el apóstol Pablo dice la paga es pecado es muerte. O sea, si tú desobedeces, el pecado que es todo lo que es desobediencia, todo lo que va en contra de la palabra. Si tú vas en contra de la palabra es desobediencia, ya vas a morir. Por causa del pecado, a las finales que se originó a través de Adán y Eva, fue que casualmente eso fue una célula que yo dirigí para la Lucas. Y entonces me estaba acordando de que por qué nosotros tenemos vida temporal. ¿Por qué? Porque por causa del pecado. Que podríamos decir nada. Sí, porque para que haya una desobediencia alguien se tuvo que rebelar y permitió el orgullo. Es así. Y lo más, ya, ahora, hablamos de otro punto. Por ejemplo, Magdacis, el árbol del bien y del mal, es lo que conocemos hasta hoy. Le voy a dar un ejemplo. A
ver, si me tratan de buscar una solución que en ambas partes pueden terminar bien. Y es un ejemplo muy sencillo y práctico. Digamos que una persona tiene novia, pero su amiga se ha enamorado del chico. Ya ahora, ¿cómo se podría lograr hacer que el chico invite a la amiga para que la novia no se sienta incómoda? Pero también que su amiga tampoco se sienta incómoda. ¿Cómo se lograría ahí rescatar totalmente bien? Pero está siendo lastimada más que la amiga. Que termine para bien. Me lo dice bien, ¿no? Es lo que se ve como una metáfora a lo que se ve. Entonces, estoy dando un ejemplo de todo lo que sucede alrededor. Ya, pero ¿qué solución lo deberíamos? Para hacer muy simple. Es decir, la amiga no tiene que estar con nada y la novia. ¿Tú qué piensas, Brian? ¿Qué harías? Bueno, Es otra un vez. ejemplo nada más, porque hay muchos. A ver, repite el ejemplo. Ya. Hay un chico que tiene una amiga y una novia. La amiga es muy cercana, como la novia, obviamente que son así. ¿Qué harías para no lastimar ninguna de las dos? Sean fórmulas que resulte totalmente serio. Que las dos se vuelvan amigas. Claro, pero en todo esto hay incomodidad. Hay incomodidad. Pero si es una, si ya va más allá como, como me está acordando del trabajo una cariñosa. Ya, eso no me refiero. Pero no, me estoy refiriendo Mm, si a pesar de esto hay una incomodidad. Vamos a entender. La cosa es que resulte bien. Pero tú sabes que una novia con una amiga no son noviazgos como un chico de siempre.
muy rápido. Voy a estar con alemanes aquí. Primero debo pedir lo hice de tal manera porque es que ya había visto desde Adán y Eva hasta que vino Jesucristo, hasta antes que venga Jesucristo, porque si bien es cierto, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo fue que eso quiere decir de que Dios ya tenía planeado mandar a Jesús. Dice que amó, o sea, ¿por qué amó? Porque no quería que su creación perfecta, porque Satanás a dónde atacó a la creación de Adán, a Eva primero y luego a Adán, utilizando a Eva. Entonces, no, yo no quiero que mi creación termine en el infierno, me da mucha compasión, me da mucho dolor que Dios termine en el infierno apenas muera. Y por eso mandó a su hijo, para que todo quien él crea, o sea, tenga vida eterna, o sea, crean en Jesús. Y después dice, después del capítulo 18, dice más, podría repetir el 18. Vaya, el que en él cree no es condenado. O sea, el que cree que Jesús murió en la cruz, no es condenado. Pero el que no creyó ya ha sido condenado, porque la condenación sigue mientras que uno no cree. Y después, en el 18, ¿cuál es? Ya, ahora que algo que vemos en Génesis también, dice que ellos estaban haciendo continuamente. O sea, ya el mal se inclinaba. O sea, la humanidad se inclinaba, la naturaleza del hombre ya se estaba inclinando más al mal que al bien. O sea, a la oscuridad ya quiere decir todo lo que es, todo lo que es negativo. Bueno, eso es lo que yo entiendo.
Mateo, acá lo veo. Ahí vamos, Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu nos da ya, pero la carne es débil. Por eso el apóstol Pablo también hablaba de que no es contra carne ni sangre, Está en Efesios 6, antes de las armaduras. Está. Mm. ya hay que entender que el velar no se refiere solamente que bueno, que se pongan en prenda velar no se refiere, no se refiere a estar atento con la mirada alta, estar atento a la paz y acción, es velar, estar atento. Velar y orar para que no entréis en tentación, dice la iglesia de ustedes. O sea, por causa de eso, nuestro espíritu nos guía a salir de verdad. Porque estamos contrarrestando con nuestra carne. La carne es buena. La carne es sumamente buena. Como la carne es débil, la única manera de vencer la carne simplemente es la verdad. Simplemente es estudiar esa palabra. Estar pendiente y llenándonos de la escritura. Una realidad. Porque yo puedo ahorita estar bien con mi esposa. Puedo sí, pero me viene una tentación. Imagínate. Mi esposa me viene una tentación. Mi esposa me ve todo tranquilo. Sentado acá, pero por dentro estoy todo loco. Todo cae. No, entonces que nosotros tenemos que considerar después estar haciendo. No dejarnos llevar por ahora. Me estaba acordando de un capítulo que dice, velen para que no caigan en tentación cuando Jesús se fue al huerto de Getsemaní a orar. En Lucas 22:44 dice eso. Y entonces dice que los había encontrado dormidos a sus tres Timoteos, Juan, Pedro y Jacobo. Pues. Los encontraron y dice, velen, no, ni una hora puedes velar. O sea, lo que pasa es que ya como estamos en una carne caprichosa que no quiere orar, quiere dormir más, no quiere leer la palabra, así, y tiene sueños. O sea, es por eso que velar también quiere decir como vigilancia, ¿no? Sí. ¿No? En todo Eso es sentido, algo por que yo siempre estar entiendo. atento, O sea, por estar alerta. mm, Me voy a entender. Y también me has hecho acordar, pero ya se me fue. Pero también Jesucristo lo dice de una manera profunda, no lo dice de una manera tan sencilla. Me voy a entender. Porque una persona que se mete mucho en oración es una persona que está en otro nivel. O sea, es una persona que ya en todo sentido la fe lo ve tan sencillo. Me voy a entender. O sea, por ejemplo, no se preocupa de qué comer, ya voy a decirlo así. La oración, en cuanto uno se mete mucho en oración, llega a cambiar. ¿Quieras o no? Llega a cambiar. Toda la persona cambia por la oración. Y de la palabra mucho más. ¿Por qué? Porque van de la mano.
van de la mano. Ya, vamos a Efesios capítulo 6, ¿no? Sí, Efesios 6. Está después del 5 por ahí, cuando habla de los padres, honrar a tus padres en el Señor, así. Por ahí nomás está. Efesios 6, sí, eso no hay. ¿Dónde estás? Señor, Efesios. Ay. Ya, versículo 12. Versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, la lucha no es física, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay que entender ahí que Satanás no es uno solo, sino Tiene su ejército. tiene un grupazo, voy a decirlo. Tiene toda una gente, no es solo. Versículo 13. Por tanto, Chacales. exactamente. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, lo que Pablo está queriendo decir es que en el día malo sí o sí vamos a tener luchas, sí o sí vamos a tener tentaciones, sí o sí vamos a tener muchas cuestiones o muchas batallas en nuestras mentes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Con la verdad se inclina más a la palabra. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, o sea, las palabras de Jesucristo. 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Es por eso que, no sé si en la mañana se habrán dado cuenta que dije que el Espíritu Santo nos guía a través de la oración también. Y velando en ello con toda perseverancia. O sea, a pesar de que, pucha, he fallado ya, hay que seguir, pues, ¿qué más queda? Y súplica por todos los santos. 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, como debo hablar. Y a lo demás en su casa. O sea, a pesar de todas las dificultades, también Pablo ahí trata de aclarar que él no solamente era Pablo no solamente era un hombre de que escuchó de Cristo y comenzó a compartir, no. Pablo era una persona que también escudriñaba la palabra, escudriñaba las escrituras. Manejaba carros. También. Ya ese Pablo no. Ya. Pero era un hombre así que se llenaba mucho de la palabra. Ya en tiempo de Pablo había escritura. No estaba solo Pablo. Ya estaba el Torá en ese entonces. Me voy a entender. Y Pablo, durante el paso del Evangelio, él pudo ver muchas cosas. O sea, él pudo ver a los cristianos en qué padecían, qué problemas. Esto estoy parafraseando. Pablo pudo ver a un cristiano que, pucha, en el momento sintió el amor de Dios tan hermoso, pasó una semana, ¿qué pasó con ese amor? Desapareció. Pablo pudo ver eso. Y es por eso que ahí también en Éfeso habla bastante de que el cristiano tiene que estar más con la palabra, más en la intimidad, y más que todo guiado por el Espíritu Santo. Porque imagínate, o te comparto mejor dicho, en la iglesia, en la congregación, hemos visto muchas personas que a la hora de orar, han orado en lenguas, han temblado. Rambo saca la bazooka. Han dicho, Señor, yo te amo, te entrego todo, se han puesto de rodillas, se han inclinado, Gemido, llorado. etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Una prueba, ¡plac!, decae. ¿Dónde quedó la fe?
¿Dónde quedó el Espíritu Santo? Es por eso que ahí Jesús también en todos los 3 años los estaba transmitiendo ellos a sus discípulos. Que a pesar de que uno pueda fallar, tiene que levantarse con más fuerza. Ahora, yo les hago la pregunta que se dirige a mí. ¿Ustedes creen que no he pecado a pesar de que antes que me case con Evelyn? ¿Ustedes creen que no he pecado y he evangelizado a la vez o no? O mejor dicho, ¿durante qué he evangelizado ustedes creen que he pecado o no he pecado? Yo creo que sí. Yo también. Sí. ¿Y por qué sigo evangelizando? ¿O por qué sigo compartiendo la palabra? Porque como dijo esa es la pastora Débora, cuando uno va haciendo eso también se va afirmando con Dios. Se va santificando. Se va afirmando. O sea, exponiendo tus debilidades, así. Porque como tú mismo compartiste hace un par de células atrás, que tú tuviste que renunciar a algo que te costó, que fue tu altar de música, Sí. y todos tus ídolos lo tuviste que botar a la basura. Eso fue uno de muchos, ¿no? O sea, algo que yo puedo entender de lo que predicó la pastora Débora en estas 2 semanas fue de que exponer tus debilidades, porque cuando nosotros no exponemos, dice que al orgulloso lo mira de lejos, pero atiende al humilde. Entonces, o sea, al exponer nuestras debilidades, al contarle a Dios, ¿sabes qué? Perdóname por esto, ya Dios, si tú sigues predicando es por la gracia de Dios, me dejó entender. O sea, la gracia es como que un regalo que Dios te da oportunidades, así. O sea, claro, si uno se arrepiente a diario, como dice el apóstol Pablo, a diario muero. Tal vez no va a ser de la noche a la mañana, pero es un trabajo de todos los días. Es que, ¿sabes por qué tampoco no me separo? Así siendo sincero. La intimidad con Dios. Porque durante que he evangelizado, he predicado afuera, me di cuenta que no hay otra solución. No hay otra solución. Porque el psicólogo, el psiquiatra puede ayudar, puede aportar, pero no sana. No sana en su totalidad. Pero en caso de Jesucristo yo vi la diferencia. Es que esa es la idea. Cuando salimos a evangelizar, nos santificamos y además, ¿qué pasa si un cristiano no evangeliza? Va a caer en pecado, así como cayó el rey David, que por flojonazo o por perezoso se quedó en la guerra y miró a una mujer en su casa, se quedó de ir a la guerra. Por no velar. Y entonces, ¿y qué pasó? Cayó primero en la lujuria, lujuriando a una mujer que no era de ella, cayó en adulterio. Luego, para que nadie se dé cuenta de que se acostó con su mujer, lo puso adelante de la guerra. Eso es lo que yo leí bien. A Uriel, porque adelante de la guerra estaban los más valientes y los más fuertes, y atrás los más débiles. Y lo puso adelante, pongan adelante, y sin saber de que le iba a caer el juicio de Dios. O sea, es que cuando nosotros hacemos la evangelización, sin darnos cuenta, nos estamos santificando. Y al ocuparnos de la obra de Dios, así lo entiendo, no hay tiempo ni para pecar. Así es. También recalcando algo es que mientras más metí, yo más metí en la palabra, más escudriñaba, aparte de la oración, entendí muchas más cosas. Y lo más lindo de la Biblia es que de esa manera uno se perfecciona en el amor, en vez de los errores. No hay otro más. Pero capaz yo durante todo lo que he compartido la palabra no haya sido una persona santa, pero a pesar de eso pude compartir la palabra y muchas personas pudieron reconciliarse con Dios. Pero ya tiene que haber ahí una intimidad con el Padre. Yo ya, si comparo de hace 2 años, he cambiado más y eso va a ir mañana. Pero ya volviendo a la Biblia, nosotros debemos estar firmes
Está firme en todo sentido de la palabra. Porque nuestra carne es débil. La carne no se puede hacer fuerte. Si hubiera habido un versículo donde dice que la carne hágase fuerte, no. En sí el espíritu levanta el cuerpo. Porque en Josué 1.9 hay es entender que en sí el espíritu de Dios levantó, le dio más fuerzas a Josué. No la carne. O no la buena alimentación. Vamos a entender. Y es por eso que nosotros debemos siempre estar velando, estar atentos ante todas las cosas. Hay que tener cuidado. Más que todo, ahora yo no soy yo, ahora es mi esposa. Cualquier chica por ahí me puede escribir un montón de cosas, pucha, pero es mi esposa. Y más si me habla del pasado, peor todavía. En caso de la chica también, pucha, un chico del pasado que te hable, va a arruinar tu futuro. Es un hecho. Imagínate. Es por eso que nosotros debemos velar, o sea, estar atentos para acostar. No, pucha, hoy viene alguien y lo ignoro, no. Hoy viene alguna cosa, no, lo voy a aguantar. Uy, lo voy a aguantar. No va a hacer eso. No va a entender, no va a hacer eso. Porque ahí dice que la carne es débil. O sea, la tentación, si está cerca de ti, vas a caer. Lo único que es orar y alejarte. Pucha. Resistid, dice, ¿no? ¿Mm? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Claro, ese es someteos a Dios. Ese versículo me hace acordar al devocional Resiste. Resiste, resiste. Y también que Dios nos da Tú una puedes. herramienta para poder. ¿Y sabes qué les sucede a las personas que se alejan completamente de Dios? ¿Sabes qué les sucede? Ya vamos a Romanos, si no me equivoco, está en capítulo 6, versículo 10. Si no me equivoco. ¿Qué dice, no? Es lo que comparte el hermano Alex. En ambos Romanos Ay. Fuimos destituidos de la gloria de Dios Creo que por sí. cuanto todos pecaron, algo así. No. Romanos 1. Ujú. ¿Romanos qué? Capítulo 1. Versículo. Ya, versículo 21. Este le sucede a las personas que se alejan completamente de Dios en todo sentido de la palabra. No digo que les suceda algo malo, no. Quiero que lo puedan entender a través de estos versos. No que les suceda algo malo, pucha, se muere. No, Dios no hace eso. Pero hay que entender eso. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades,
murmuradores, detractores, ¿sí, no? Está bien. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios de los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, eso se asemeja a una persona cuando se aleja completamente de Dios. Es por eso que durante el paso del tiempo las personas que se alejaron de Dios han estado en peores cosas. ¿Me vamos a entender? Ahora, ¿por qué sucede eso? Según tu punto de vista, ¿por qué sucede eso? Cuando uno se aleja completamente de Dios. Porque sabemos que el mundo secular se alejó de Dios. Lo tenemos bien claro. Pero una persona que haya conocido más a fondo de lo que Dios le ha enseñado y que se aleje completamente, ¿por qué le sucede eso? Peores cosas. Entre comillas. O tú, Charles, o tú, Lucía, o tú, Brian. Hay Bueno. un versículo que tengo presente, ¿no? Que cuando dice que cuando un hombre es liberado, no salen 7 demonios de él, pero cuando él vuelve a practicar el pecado, ya Entran otros espíritus entran peores otros que... espíritus más, o sea, no solo los demonios que habían salido, esos espíritus, sino que entran más espíritus. ¿Por qué? Porque es como el corazón se limpia, ¿no? Una vida se limpia, entonces es liberado, pero ¿qué hace? Es como que los espíritus entran con más fuerza, con más intensidad, ya no solo uno sino otro. Si quieres una palabra bien explícita, la que está acá. Bueno, eso más que todo lo puedo relacionar. Y aparte que seguían, cuando dice Dios los entregó, no es que Dios lo mande ahí, sino que Dios ya los deja a lo que su corazón, a lo que ellos ya determinaron hacer. O sea, en su corazón ya ellos se hicieron necios. Entonces no es que Dios, no, te voy a poner, tú vas a hacer esto, no, sino que simplemente Dios es como que, bueno, ya los entrega, ¿no? Los entrega a lo que su corazón de ellos ya quiere hacer. Es como que Dios ya no puede seguir, sino, bueno, ya hasta acá nada más, entonces los deja. Brian, tú. Bueno, ¿qué es lo que sucede? La pregunta es ¿qué es lo que sucede cuando se aleja de Dios y por qué? Bueno, lo que yo puedo entender el por qué y algo que lo tengo bien presente, desde alguien que deja su vida intimidad con Dios, tarde o temprano se va a alejar, porque su fe se va a desvanecer, pues, a tal punto que se va a querer alejar de Dios. Ya las cosas del mundo le empiezan a atraer, así. Porque justo hace tiempo, hace un par de días, comentaba una persona, cuando ya me alejaba de Dios me atraían las cosas del mundo, así. Es que es su naturaleza, pues. O sea, su espíritu va muriendo cuando deja su intimidad. O sea, cuando hay un versículo que me hace acordar de la parábola del cimiento, que dice que cuando aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero aquel que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vino tormenta, ruina, fue grande su ruina. O sea, esa tormenta quiere decir problemas, quiere decir aflicciones, adversidades, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso ya quiere decir de que la base importante para un cristiano es la relación con Dios. Y si no tiene una base, porque es la columna de todas tus áreas. Al fin y al cabo, ¿cuál es la primera área de las 5? Es Dios. Luego sigo yo, luego sigue ministerio, familia y secular, que ya viene a ser el trabajo y el estudio. Y para serle sincero, yo tenía 3 áreas arriba y 2 abajo. Y estaba mal. Bueno, eso es todo.
Charles, por Lucía. Porque una persona cuando se aleja de Dios completamente le sucede cosas peores. O su vida llega a ser peor que antes. En Hebreos Porque también. no tiene, ¿cómo podemos decir? Esa ayuda, ese soporte que puede hacer que tal vez sea como que un impedimento de no hacer algo peor, digamos. Entonces, ya no teniendo ese filtro, ¿no? Vamos a ponerle eso, ya es como que es libre, totalmente, liberal. Y cae en todas las tentaciones porque no tiene nada en el corazón, digamos, que, o sea, en este caso el Espíritu Santo, de que puede hacer de que se limite en algunas cosas. No tiene ese apoyo, entonces ya es, pues, suelto en plaza, por decirlo de alguna manera. Entiendo, sí. Luchi. También algo similar. Justo en el 21 resalta sobre que, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está muy claro y por ello. Ahí empieza. Ajá, porque su necio corazón fue entenebrecido. Quiere decir que entenebrecido es como que llenos de maldad, que están cegados por eso. Entonces están cegados, ignoran la palabra y en su naturaleza, pues, ellos de alguna manera, su naturaleza es de hombre corruptible, es decir, que permite un montón de cosas, ¿no? Por ello mismo, porque está en todo su ser, por así decirlo, y porque su necio corazón está cegado. Hay una Ceguera espiritual. sí, así es. Entonces es por ello. Claro, ahí va. El demonio en sí lo primero que hace es el corazón. Ya que el corazón es el. No, es el perverso. Pero es lo más débil del hombre. Porque es el maná de vida. Claro. Ahora, esto tiene fundamento bíblico. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Saúl, sí me acuerdo, mi amor. ¿Has oído el rey Saúl, Lucía? Charles. Antes de David. Ya, les animo a que lo vean. Ahí se entiende del por qué cuando uno conoce a Dios y se aleja, le vienen cosas peores. ¿Sabes por qué? Porque ahí va la promesa de Dios a Abraham. Creo que un día hemos hablado de eso. No tú, no. Ya, ahí hace entender. Ahí hace entender la promesa de. Ahí hace entender la promesa de Dios a Abraham. ¿A qué se refiere? Que no ves que Abraham iba a ser rey, sacerdotes. Nació santa, linaje escogido. Ya. O sea, ahí hace entender que cuando uno llega a Cristo, tiene esa corona de vida. Y los demonios, según lo que hace entender los versos del rey Saúl, los demonios siempre han estado atentos a los reyes. ¿Me va a entender? Los demonios siempre han estado atentos a los reyes, porque los reyes estaban llenos del Espíritu. En el Antiguo Testamento estaban atentos al Espíritu. ¿Qué pasó? Saúl se alejó de Dios completamente, le puso un costado a Dios, voy a decirlo así. ¿Y qué vinieron? ¿Quiénes los perturbaron? Espíritus malignos enviados por el Padre. Enviados. Por causa de desobedecer. Aparte que ¿Me va a Saúl, entender? ¿Cuánto más un hijo de Dios que tiene la corona de vida? Imagínate. Esa corona de vida es lo que los demonios les llama la atención a cada creyente. Es por eso que la mayoría de los brujos, la mayoría de los hechiceros dicen, pucha, no se hubieran escuchado ese testimonio, pero hay un montón de testimonios que dicen que le es más difícil a una persona, no cristiana, sino le es más difícil a una persona que se mete más con Dios en la oración, en el ayuno y en su palabra. Y es más difícil.
Porque me es más fácil que una persona solamente vaya a la iglesia, reciba y regrese. A esa persona sí lo puedo atracar, dice. Pero una persona que está en la intimidad es muy difícil de atracar. Ah, ya. El grupo. ¿Me van a entender? Según dicen los brujos, pero El bueno, espíritu, esa el parte no sé espíritu, ¿no? en su totalidad. Pero imagínate nosotros más cuanto nos alejamos de Dios. Es así. El rey Saúl da como ejemplo de por qué muchos cristianos que fueron cristianos, al alejarse de Dios, se le ve peor. Y lo peor de todo es que se ponen incrédulos. Y lamentablemente en la iglesia he conocido muchas personas así. Muchas. Un montón. Que se alejaron de Dios. Lo hemos ido a visitar, ¿cómo están? Todos decían, no, yo no quiero nada de Dios, bla. ¿Y qué pasó? Se puso peor. ¿Pero qué se refiere con entenebrecido? O sea, ya su mente está cegado por completo. Sí. Ahí abajo dice reprobado, cauterizado. En otra versión es cauterizado. Hay diferentes tipos. Yo una vez leí. Claro, es complejo eso, ¿no? No se Tipos enfoca de en... mente, dice entenebrecida, cauterizada, reprobada. Uy, son varias. Claro. Es Ya. por eso que cuando ellos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de una hermana. Cuando una hermana quiso regresar a Dios, le era muy complicado. Dice, pucha, ahora ya no... Antes me era más fácil, pero ahora me está costando volver. No en el sentido, o sea, iba a la iglesia, todo normal, pero ahora le está costando orar, le está costando leer la palabra, o sea, ya no le entiende como antes. O sea, ahí tiene que haber un costo, cuando uno se aleja completamente. Me hago entender. O sea, yo no podría decirte, pucha, has llegado a tal punto de olvidarte de Dios que te va a pasar esto. No, yo no podría decirte eso. Eso ya el que lo define es Dios. Porque el que se aleja completamente no vive bien. Me hago entender. Pero es Ay, ¿qué uno, está mal? mi amor, pero es uno que se aleja. Dios nunca se aleja. Claro, Dios nunca se aleja. Es Esta nunca se uno. aleja. Porque su promesa está que Él estará con nosotros hasta el fin. Claro, sí, pero eso es más cuando uno se mete así íntimamente con Dios y se aleja. Eso es mucho más. O sea, mientras más te metes y si más te alejas, te ves. Ya fuimos. No hay otra cosa más. Me va a entender. Ahora, ténganme cuenta. Ténganme cuenta que una persona cuando quiere regresar a Dios no significa que, escucha, eso va a llegar a consecuencias, no. Ahí estoy contradiciendo algo, o podría contradecir algo, porque la sangre de Cristo nos justifica, nos perdona a pesar de ello. ¿Me van a entender? Y eso se lo ve muy claro. O sea, al principio le va a costar, pero eso no lo va a impedir a volver a Cristo. El detalle es que va a volver a ese remordimiento. El remordimiento está después del arrepentimiento. El remordimiento está antes del arrepentimiento. O sea, la mayoría de los cristianos pasamos por un remordimiento. Tal como la Biblia dice, tal como la Biblia lo relata como una prueba de fe. Pero el remordimiento más se liga a las emociones que a lo espiritual. Y es por eso que hemos visto muchos jóvenes que pucha se entregaron a Cristo, pucha glorificaron a Dios, saltaron, danzaron. En caso de Lucía, tú y yo y Evelyn hemos visto mucho. Hemos visto muchas personas. ¿Y ahora dónde están? En el mundial. Ahora dónde está William? ¿Dónde está Tatiana? Ay, verdad. ¿Dónde está? ¿Qué más? Todos ellos y muchos más. Christopher, John. No, Cristo está regresando, ¿qué pasa? No, John. ¿Quién Ah. más? Pero también les atrapa el afán de estudiar y trabajar. Claro, eso es muy aparte. No, pero me refiero a los que fueron cabezas. A ellos me refiero. Edwin. También Eddie, ¿dónde están ellos? Marcela. En caso de José Carzón, la vuelta a Dios, solamente que está en Palma, está congregando a la misa ahí. ¿Ah, sí? Oh, qué bien. Claro, es así. Pero lo que se deja completamente es peor, creo. No sabemos. Es por eso que, chicos, desde ahorita comenzamos a ser firmes. Y yo tengo que ser más firme. Por dos cosas. Uno, por mi esposa, y dos, por mi área espiritual. ¿Y por qué por mi esposa? Por el matrimonio. Yo tengo que estar firme. Y tengo que estar firme toda mi vida.
toda mi vida, o sea, todos los días tenemos que luchar, todos los días tenemos que batallar. La vida es así. Por eso morir en Cristo es ganancia. Y morir se refiere todos los días. O sea, todos los días ganamos por el Cristo. Y así no hay más, hermanos. Tenemos que luchar. O no vamos a lamentar, no vamos a quejar. ¿Y algo que quieran agregar? Hablar, compartir. Todo está muy claro. Hablando de eso, hoy día me encontré con... No, hoy día no, ayer me encontré con Tatiana. ¿Cómo está? Sí, justo estaba yendo, creo, no sé dónde. Creo que estaba... Vive por Merena arriba. No. Bueno, yo la encontré por San Felipe. Creo que estaba yendo más o menos al colegio de su hijita. Y ya, pues, ¿no? Digo, se le dijo, uy, esto te invito. Creo que me dijo que tú le estabas hablando. Ajá. Algo así me dijo. Que su hijita estudia en el mismo colegio de Jocelyn. ¿De quién? De Jocelyn, su hijita. Estudia en el mismo colegio con su hijita. Ah. Sí, mira, ve. Y él me comentó, pues, ¿no? Varias cosas. Y yo, uy, ¿cómo estás? Ay, bien. Y esto. Y... La cosa es que llegamos a la conclusión de... Ella me preguntó varias cosas, ¿no? De cómo estaba y todo eso. Y ella me contaba varias cosas, como diciéndome, ay, la verdad es que yo no me quiero casar, yo estoy bien así, y yo estoy bien así como estoy, esto, ya cuando tengo tiempo voy a la iglesia o cosas así, ¿no? Ahorita no puedo, esto, como que William y yo estamos bien así, o sea, como que me dio a entender que cómo están ahora están mejor tal vez que cuando tal vez venían, algo así, ¿no? Y esto, y bueno, y eso más que todo, como que, y justo había un verso que decía, ¿no? Están como que, esto, entenebrecidos, ¿así es la palabra? No entendí, cegada. Sí, Claro. porque me decía varias cosas como que, me compartió varias cosas de lo que ella estaba pasando y me di cuenta que muchas cosas de las que ella decía tal vez lo decía en el tema de sus heridas emocionales o cosas que tal vez han podido pasar. Y eso tal vez hace reflejar a lo que dice, ¿no? Aquí. Y es eso, ¿no? Me dijo, sí, lo que pasa es que ahorita no tengo tiempo para ir, o sea, como que le cuesta, ¿no? Y es eso. Hacen las personas que tal vez han tenido una comunión muy fuerte con Dios y cuando caen, también caen bien fuerte. Así es. Entonces, Eso que ella habla en lemas. entonces como ella es la líder, ¿no? En este caso. Y entonces cuando caen muy fuerte, sí la hace muy difícil. Pero bueno, ya depende de cada uno, pues, ¿no? En este caso. De ellos, ya que son una pareja. Así es. A mí también me compartía César, cuando falleció su hermana, él se alejó de Dios. Y él se estaba acordando, pues cuando también falleció mi abuela, les voy a ser bien sincero, estuve a punto de alejarme de Dios también. Porque me ocupaba más en el reino y me estaba dando cuenta que me alejaba de mi familia. Por eso que yo te doy gracias, Jonathan, por haberme respaldado, que faltaban algunas macrocélulas importantes como Torreblanca para llevar a mi familia. Porque me estaba dando cuenta yo que al estar más apegado a Dios me olvidé de mi familia y también mi familia tiene que ser es una área importante, una de las 5 áreas. Más apegado al ministerio. Ah, Claro. Así era. más apegado al ministerio. Porque en sí es un equilibrio. Y entonces cuando César se alejó, yo siempre preguntaba a Bernabé, ¿y qué es de César? Porque César estaba abajo de Bernabé y Marcela estaba abajo de Anita. Entonces César, cuando yo le hablaba, no, estoy ocupado, no tengo tiempo para ir a la iglesia, así. Era un poco cerrado. Y entonces se estaba cerrando más. Y le compartía de la parábola de Job, lo que le pasó a Job, que él perdió su ganado, todo, pero él siguió confiando en Dios. Y entonces oraba por él, oraba por ti, sí, así.
Hasta dice que me contó que el hermano Quiñones le abrazó, un abrazo paternal, así, a ver, y le decía, Dios tiene un propósito contigo, así, todo el mundo le empezaba a hablar. Claro. Y también, pero como así que le empezaban a hablar, también empezaban a criticar, porque a pesar que ya su espíritu estaba muerto porque se había alejado de Dios, porque si se dan cuenta que en la parábola del hijo pródigo dice, este mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Por qué quiere decir eso? Porque su espíritu había muerto. Cuando se aleja de Dios, lo primero que muere es nuestro espíritu. Se apaga. O sea, se apaga. Y entonces, y es por eso que dice que así como hubo gente que la alentaba para que regrese, también hubo gente que le criticaba, hasta líderes, dice, me contaba, y dice que le decían, ¿qué hace César ahí con esos drogadictos? Así. Pero él nunca fumaba, más bien le compartía a ellos. Es como que yo estoy rodeado de gente que le gusta tomar y eso. Con verme ahí no vas a pensar que yo estoy tomando y drogándome, sino que les estoy hablando de Cristo, ¿sí? Y entonces eso fue lo que pasó. Y me contaba muchas cosas, que él le costaba regresar así. Pero él decidió ya si ese es el caso de Tatiana y William, ya viene de ellos, ya yo me esfuerzo en regresar. Y a Leandro también le decía, estoy cansado, no Queda puedo. hablar nomás. No puedo ir no podré ir a la celda porque me siento muy cansado. Yo le decía, sabes que yo trabajo parado, pero a pesar de eso le digo, Espíritu Santo, dame la fuerza suficiente para poder hacer la obra de Dios y aún para asistir a mis células. O sea, eso ya viene de nosotros. Si uno se quiere acercar a Dios, ya viene de nosotros, ya no, o sea, porque a la final César, después de 2 años, tuvo que darse cuenta, así como el hijo pródigo decidió regresar. Es que Yo también. como dice Jesús, ¿no? Cuando dice que Satanás le pidió a Pedro, ¿no? Jesús le dijo, no, o sea, le dijo, solo he orado para que tu fe no flaquee. O sea, en medio de la prueba que Pedro pasó, lo único que Jesús hacía era orar para que su fe no flaquee. Y Pedro se fortaleció y fue previamente uno de los principales que levantaron. Pero dependía, pues no, cada persona siempre pasa un proceso, siempre pasa circunstancias, pasa tribulaciones. Y nuestra oración tiene que ser que su fe no flaquee, ¿no? Porque va a haber dolor, va a haber muchas dificultades. Entonces, en ese momento, Brian, que tú también podías pasar, ¿no? De tu abuela, que bueno, todo eso, oraban, Señor, que su fe no flaquee, porque al final es quien decide, ¿no? O sea, y creo que todos hemos pasado o pasaremos momentos así. Pero prima mucho la decisión que uno toma. Eso es importante. Y bueno, y las oraciones, ¿no? Yo creo que si nosotros estamos acá es porque alguien ora por nosotros. Porque alguien ha orado por nosotros, ¿no? Desde hace mucho tiempo atrás o ahora, pero ha orado por nosotros. Nosotros somos producto de una oración, de una intercesión de alguien que Dios ya colocó en su corazón para interceder por nosotros. Eso. Vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 3. A la verdad. 33. ¿3? Sí, 3. Ahí va. Ya vamos a leer el versículo 1, ¿sí? Para entender mejor. En el verso 1 dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos,
con todo tu corazón, con toda tu alma. Versículo 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tú vienes esparcido Jehová Tu Dios. tu Dios. Lo demás llega en su casa. Pero ahí es entender que la misericordia de Dios está mucho más antes de nuestros padres y abuelos. O sea, ¿a qué me refiero? Vamos a ir, ahí tiene que ver con la oración que dijo mi esposa. Imagínate que tu bisabuelo oró por la familia. Y digamos que pasó 2 generaciones para que tú seas luz en medio de toda esa familia. Vamos a entender. O sea, Dios tiene misericordia no solamente de la persona actual, sino de lo que está viendo mucho más allá. ¿Me vas a entender? Tu generación. O tu generación. O sea, vamos a suponer, ¿ya? Lo de Abraham y Saqueo. También, pero vamos a suponer, por ejemplo, sabemos que Kelita y Carlos van a tener un hijo, ¿no? Ya. Imagínate que ese hijo sea producto de una oración de sus abuelos. ¿Y por qué? Para que sane a ellos dos y ellos dos puedan ser luz en medio de toda su familia. ¿Me van a entender? O sea, Dios siempre mira de esa manera. Es por eso que al leer nosotros el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, nosotros hay que verlo de esa manera, que Dios mira mucho más allá. Es por eso que cuando un historiador lo lee, pucha, ¿qué es esto? No entiendo. Mejor entiendo el Nuevo Testamento, más fácil. Pero el Antiguo Testamento se lee así nomás. Me hago entender. Dios ve mucho más allá. Por eso nosotros, también lo que comparte mi esposa, nosotros somos producto de una oración. Papá de nuestros bisabuelos, o papá de nuestros tatarabuelos, o abuelos, o papás. Me hiciste acordar algo porque yo no conocía a mi abuelo, pero mi papá me dijo que mi abuelo fue pastor. Y cuando él falleció lo velaron en su congregación. Y también a mi abuela la velaron en la congregación donde ella asistía. Entonces dice, cuando yo le conté que yo me bauticé, que fue un 6 de julio del año 2018, o sea, un mes después de que yo me había bautizado, le dice, papá, me bauticé. Y mi papá me abrazó, eres la promesa cumplida de tu abuelo. ¿Sí? O sea, no solamente mi abuelo le sembraba a mi papá, sino que también mi papá me sembraba a mí por medio de canciones. ¿Sabe? Mi papá se sabe de la Biblia de la A hasta la Z, pero se alejó de Dios. Y entonces es por eso que, como te contaba bien el trabajo, él me cantaba las canciones de Jesús Adrián Romero. Por eso me gusta cantar y de esa manera yo también. Sí. Cuando se equivocó César. Y ya después de eso, esa canción me quebranté. Yo era el único, estoy seguro que yo he sido el único que se quebrantó, porque me acordaba de mi niñez. Hay varios. Es que hay muchos que han escuchado sus canciones. Es que es así. O sea, nosotros no estamos acá, pucha, porque ya me congrego, pucha, necesito ayuda. No solamente eso. O sea, Jesús no solamente quiere sanar tus heridas, sino Jesús también quiere enseñarte que tú también puedas sanar tus heridas. Es por eso que ahí hace entender lo que dijo Isaías, pero vamos a Lucas capítulo 2. Lo necesitamos, Señor. ¿Puedo otro ejemplo? Claro. Es igual, por ejemplo, en casa de Yasmin Lucy, dice que su abuela, no es donde íbamos allá, su abuela, ella por causa de una enfermedad, ella se acercó a Dios, ya mayor. Y ella dice que siempre, todas las mañanas, ella oraba 3 veces al día. Oraba siempre en la cochera. Siempre oraba. Y nadie de sus hijos estaba cerca de Dios. Nadie. Entonces ella oraba siempre. Y cuando ella fallece, Yasmin, de toda la familia,
porque en ese momento como que a todos les afectó mucho esa muerte, pero de todos los que por emoción tal vez en el momento habían dicho muchas cosas que iban a hacer, la única que realmente dejó moldear su corazón fue Yasmín. Y mira, por causa de Yasmín, gracias a Dios su familia, sus tías, sus primos, pueden escuchar de Dios y se van afirmando. Mira, por ejemplo, hasta sus bisnietas sería pues de su abuelita, Chantal, Kaori, todos ellos son producto de la oración de su abuela, porque su abuela era la única y toda su familia sabe, cuando escuchan unas canciones se recuerda mucho a su abuela, porque su abuela era la única que buscaba a Dios de toda su familia. Y mira cómo es, como dice, cuando uno ora, tal vez los hijos o los nietos, hasta los bisnietos, Así. son generaciones. Cada vez cuando nos metemos en el lado espiritual entendemos lo espiritual mucho más. Pero ya, vamos al capítulo 4, versículo 18. Esto va para todos los creyentes, ¿ah? Esto va para todos los creyentes. O sea, no solamente es seguir a Cristo, escuchar sus mandamientos y queda, no. Eso de la oración es basado de Hechos 16:31, ¿no? No solamente serás salvo tú Isaías. y tu casa, sino toda tu Ah, ya, generación. lo que ¿no? está diciendo, sí. Sí, de la familia. La promesa. Es así, ya. Esto va a todos los creyentes. Esto va también para Carlos, a Keila, a Jim, a Joshua, a Julia, a Billy, a Parisé, a Yesenia, a todos ellos. Dicen, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. O sea, Jesús no solamente es para que sane tu corazón, para que sane nuestra área sentimental o nuestra área matrimonial. Jesús no solamente pucha para que te ayude económicamente, mentalmente. Jesús no solamente es por eso. O sea, Jesús no solamente murió por eso, sino que nosotros debemos ser luz. Y acá lo especifica. ¿Cómo podemos hacer esa luz? A través del Espíritu Santo. Y por causa del Espíritu Santo, Él te lleva a todo ello, lo que tú lees en el versículo 18. Debo entender, ese es el propósito de Dios en cada creyente, que seamos luz, que podamos transmitir todo ello. No es necesario hablar en lenguas, o no es necesario tener todo el conocimiento de la palabra para recién decir, ¡oh, Dios te ama! Mira, te explico. No es necesario eso, sino ser ya de testimonio como principio. Debo entender. ¿Por qué como principio? Porque cuando Jesús fue bautizado, ¿qué le dijo Juan? O sea, Tú vienes a mí. Tú vienes a mí. Cuando yo debo ser bautizado por ti. ¿Qué es lo que resalta ahí de Jesús? La humildad. Su humildad. Deja que se cumpla así todo. Como buen testimonio, su humildad. Eso es lo primero que debemos resaltar. O sea, nosotros debemos ser luz. O sea, nosotros debemos ser esa luz que expande, que brilla. No solamente decir, escúchale cristiano y por eso es luz, no. Sino que podamos transmitir ello. Es por eso que, no sé, el ingeniero muchas veces me hace enojar, pero yo no solamente por ser cristiano, sino porque entiendo los versos, el ingeniero le digo, ok, está bien. ¿Quién es los dos? Anthony, Ah, El video se va no importa que lo vea, pero es así. ya 1:10 ya. Y por causa de eso, todo tiene un tiempo, ¿no? Al principio me estaba tratando así, no de buena manera, pero lo sobrellevé. Pero por causa de eso, le pude compartir la palabra. Solamente esperé su tiempo, nada más. Claro. Vamos a entender, el Espíritu Santo maneja de esa manera. Porque Jesús ¿qué dijo cuando María le dijo, Jesús, hijo, no hay vino? ¿Qué le dijo Jesús? Aún no ha llegado mi hora, mujer. Yo pensaba que O sea, nosotros debemos esperar la hora, el momento. Pero antes de esperar la hora debemos orar, debemos entender. Porque Antes de que Jesús junte a sus 12 discípulos, ¿qué hizo? O comienza a predicar, ¿qué hizo? Oró, ayunó. Lo mismo hay que hacer uno nosotros. Pucha, Señor, utilízame un montón de cosas. Ya oraste, chévere, ahora queda esperar. Y a la vez ser guiado por el Espíritu Santo. Y eso es a través de la palabra, a través de la oración. mi tío, como es inconverso, decía, sobrino, toma un vaso de vino, es la sangre de Cristo.
¿Qué dijo además? Ahora dice, Jesús, no hay vino. Tranquila, yo mismo soy, dice mi tío el inconverso. Pues. Yo mismo soy. Y entonces, o sea, Corté el vino. empezaba a hablar de herejías. Pues. Y bueno, yo no le hice caso porque yo sé que eso era un demonio que lo tenía cegado. Pues. Ya, pero Claro, es que desconoce la palabra. En cuanto al jefe, sí me escucha porque dice que Anthony lo manda al infierno. Y el jefe me cuenta, yo quiero que tú me hables, no Anthony, porque Anthony me manda al infierno. Así, que pues. Anthony es radical. Pero él habla del pecado, eso, pero no habla del amor de Dios. Por eso, donde él congrega son más radicales. Por un lado está bien, pero por otro lado la manera como uno quiera ganar un alma es muy diferente. Uno Mm. puede predicar, pero ganar un alma, Legislativo. hay cambio. Ya, pero no nos inclinemos tanto a eso. Ya, ahí se hace entender el propósito de cada uno. El propósito en las iglesias que conocen a Jesucristo. ¿Me van a entender? Ahora, lamentablemente los mormones son buenas personas chéveres, pero ellos tienen, por predicar y ganar un alma, ellos ganan, ¿no? Por si no sabían. Sí, sabía. Ya, pero no estamos para criticar a ellos. Pero se puede entender eso. Ya, pero nosotros, en nosotros no es así. En nosotros es predicar, ya, Brian. Por amor. En nosotros es predicar por amor. Por gracia recibimos y damos por gracia. ¿Me van a entender? O sea, no te voy a sacar, pucha, Dios me sanó, me restauró chévere y me quedo cerrado acá con mi parejita y queda. No va a quedar así. Vamos a multiplicar. Debemos servir. ¿Me van a entender? Debemos servir a otros Todo también. sentido. Y aparte de multiplicar. La palabra no se vende también. No, amor, no solo en hijos, sino también en nuestra célula, en claro, la yo célula. lo entendí. ¿Dónde está el versículo cuando dice el apóstol Pablo que la palabra no se vende? Claro, de alguna otra manera, en nuestros Por India, hijos- pero no recuerdo. Continuamos. Ya bueno, chicos, para terminar. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, para que poder predicar a una familia o a una persona, ya depende de nosotros organizarnos. Ya, y si esa persona no, pucha, tú no puedes, digamos, no, pucha, no puedo un sábado a visitarte. Justo tengo chamba. Ya, un jueves, pucha, pero él no puede jueves. ¿Qué queda? El Zoom, hermanito. Queda el Zoom. Queda el Zoom, como Abraham no está acá, pero estoy que le fastidio por Zoom. A veces Julio falta, pero estoy que le fastidio por Zoom. Claro. En un rato voy a tener con Jin ahí una llamada para compartir la palabra, porque nadie debe faltar la palabra, porque esa palabra, queramos o no, hace un efecto a la persona. Amén. Bueno, yo sé que tienen sueño también, así que vamos a cerrar Para terminar. para terminar. ¿Listo? La puerta, finish.